Carlos Mendoza ajustó el nudo de su corbata de seda italiana frente al espejo de su penthouse en el distrito financiero. A sus 42 años, la revista Empresarios lo había incluido entre los 50 ejecutivos más influyentes del país. Su firma de inversiones gestionaba carteras por valor de cientos de millones, y su agenda estaba tan saturada que su asistente personal trabajaba prácticamente las 24 horas. ¿Confirmaste la reserva para la cena con los inversores japoneses?, preguntó a través del intercomunicador mientras recogía su maletín de cuero. Todo listo, señor Mendoza. El chef preparará el menú especial que solicitó y el sommelier ha seleccionado los vinos que recomendó, respondió la voz eficiente de Claudia. Carlos sonrió satisfecho. Su vida funcionaba como un reloj suizo, precisa, predecible, perfecta. Su esposa Laura, cirujana pediátrica, compartía su visión de éxito y disciplina. Sus 2 hijos estudiaban en prestigiosos internados extranjeros, siguiendo la tradición familiar de excelencia. Mientras el ascensor privado descendía hacia el garaje, Carlos repasó mentalmente las cifras para la reunión de esa mañana. El nuevo proyecto inmobiliario en la costa representaría un salto cualitativo para su empresa. Nada podía salir mal. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura. «Suerte en la reunión, te amo». Breve, directo, como toda su comunicación últimamente. Al volante de su Aston Martin, Carlos se permitió un momento de reflexión. Tenía todo lo que un hombre podía desear: poder, reconocimiento, riqueza. Sin embargo, un vacío persistente lo acompañaba desde niño, una sensación de incompletitud que ni el éxito profesional ni los logros materiales habían logrado llenar. «Tonterías», murmuró, acelerando hacia la autopista. No tenía tiempo para introspecciones melancólicas. El imperio que había construido requería su total atención, especialmente hoy. Lo que Carlos no sabía era que en pocas horas su perfectamente ordenada existencia se desmoronaría como un castillo de naipes. La reunión se había extendido más de lo previsto. Carlos consultó su reloj. Las 9:40 p.m. La cena con los inversores japoneses comenzaba en 20 minutos, y el tráfico nocturno no perdonaría retrasos. Decidió tomar un atajo a través de un barrio antiguo que rara vez frecuentaba. La lluvia comenzó a caer con fuerza, dificultando la visibilidad. Las calles estrechas, mal iluminadas, parecían un laberinto. Su GPS perdió señal momentáneamente, obligándolo a confiar en su instinto. Giró en una calle particularmente oscura, bordeada por edificios abandonados y grafitis. «Maldita sea», murmuró al notar que había entrado en una zona de sentido único. Tendría que dar la vuelta en la próxima intersección. Fue entonces cuando los vio por el retrovisor, 2 motocicletas acercándose a gran velocidad. En segundos flanquearon el Aston Martin. El conductor de la derecha golpeó la ventanilla con algo metálico. «¡Detente!», gritó el encapuchado. Carlos aceleró instintivamente. Las motos lo persiguieron. En su pánico, no vio el camión de carga que cruzaba la intersección. El impacto fue brutal. El airbag se desplegó, pero la fuerza del choque lanzó el vehículo contra un poste eléctrico. El mundo giró violentamente a su alrededor. Semiconsciente, Carlos percibió fragmentos de realidad, cristales rotos, el olor a gasolina, sirenas a lo lejos. Intentó moverse, pero un dolor agudo en el pecho se lo impidió. A través del parabrisas destrozado, vio a los motociclistas acercarse. Uno de ellos sacó algo de su chaqueta. ¿Un arma? «La cartera y el reloj», exigió una voz áspera. Carlos, aturdido, apenas podía comprender lo que sucedía. El asaltante perdió la paciencia y extendió su brazo hacia el interior del vehículo. De pronto, una figura emergió de las sombras, un hombre mayor, vestido con ropas gastadas y una barba gris desaliñada,
se interpuso entre los asaltantes y el coche accidentado. «¡Lárguense!», gritó el desconocido con una autoridad sorprendente. «¡La policía viene en camino!». Los motociclistas dudaron. El hombre recogió una barra de metal del suelo y la blandió amenazadoramente. Tras un breve intercambio de miradas, los asaltantes decidieron que no valía la pena el riesgo y se alejaron rápidamente. Lo último que Carlos vio, antes de perder el conocimiento, fue el rostro curtido de aquel vagabundo inclinándose sobre él, con una expresión de preocupación que le resultó extrañamente familiar. Carlos despertó en la habitación aséptica de un hospital, el pitido constante de los monitores marcando el ritmo de su regreso a la conciencia. Laura dormitaba en un sillón junto a la cama, su rostro marcado por la preocupación y el cansancio. «¿Qué? ¿Qué pasó?», murmuró, su garganta áspera como papel de lija. Laura se incorporó de inmediato. «¡Carlos! ¡Gracias a Dios!». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras apretaba el botón para llamar a la enfermera. «Has estado inconsciente casi 2 días. Tienes 3 costillas fracturadas, una conmoción cerebral y perdiste mucha sangre». Fragmentos del accidente regresaron a su memoria. El impacto, los asaltantes y aquel extraño hombre que apareció de la nada. «Hubo alguien. Un hombre me ayudó», dijo con dificultad. El médico entró y comenzó a examinarlo. «Ha tenido mucha suerte, señor Mendoza. Si no hubiera recibido atención inmediata, la historia sería muy diferente». Cuando el doctor se retiró, Carlos insistió. «¿Qué pasó con el hombre que me ayudó?». Laura se acomodó en el borde de la cama. «Según los paramédicos, cuando llegaron, un indigente estaba contigo. Había improvisado un torniquete con su propia camisa para detener la hemorragia de tu pierna. Te mantuvo consciente hasta que llegó la ambulancia. ¿Dónde está ahora?». «Nadie lo sabe. Desapareció antes de que pudieran hacerle preguntas. Un testigo dijo que enfrentó a los asaltantes con una barra de metal. Arriesgó su vida por ti, Carlos». En los días siguientes, mientras se recuperaba, la imagen de aquel vagabundo no abandonó su mente. ¿Por qué un hombre que aparentemente no tenía nada se arriesgaría por un desconocido? Más perturbador aún era esa sensación persistente de familiaridad, como si hubiera visto esos ojos antes. Claudia, su asistente, le trajo los efectos personales recuperados del accidente. Su cartera estaba intacta, al igual que su reloj de colección. «También encontraron esto», dijo, entregándole un trozo de papel arrugado. Era una vieja fotografía, descolorida y doblada. Mostraba a un hombre joven sosteniendo a un niño pequeño frente a una casa modesta. Carlos nunca había visto esa imagen, pero el rostro del hombre le provocó un escalofrío de reconocimiento. «¿De dónde salió esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Estaba en el bolsillo de tu chaqueta. Los paramédicos la encontraron». Carlos observó la fotografía con creciente inquietud. No era suya, estaba seguro. Solo podía haber llegado allí de una manera. El vagabundo la había dejado. 3 semanas después del accidente, Carlos se encontraba en su oficina revisando informes cuando Claudia entró con el café de la tarde. «¿Alguna novedad sobre el investigador privado?», preguntó, sin levantar la vista de los documentos. «Acaba de enviar un correo. Dice que ha identificado a 3 posibles candidatos que coinciden con la descripción que le diste. Personas sin hogar que frecuentan la zona del accidente». Carlos asintió, distraído. Desde su salida del hospital, había dedicado recursos considerables a encontrar al hombre que le salvó la vida. La fotografía misteriosa descansaba ahora en un marco sobre su escritorio, un recordatorio constante de preguntas sin respuesta. Laura no entendía su obsesión. «Ya donaste una suma importante al albergue de esa zona. Has cumplido con tu deber moral», le había dicho la noche anterior.
¿Por qué no puedes simplemente estar agradecido y seguir adelante? Pero Carlos no podía explicar la inquietud que lo consumía, ese presentimiento de que algo fundamental estaba en juego. La fotografía mostraba a un hombre que se parecía asombrosamente a su padre, Ernesto Mendoza, quien había abandonado a la familia cuando Carlos tenía apenas 5 años. Su madre nunca habló mucho sobre él, solo que había sido un hombre de negocios que no pudo soportar la presión y desapareció un día dejándolos con deudas y un futuro incierto. Esa tarde, Carlos canceló todas sus reuniones y condujo hasta el distrito donde había ocurrido el accidente. El investigador le había proporcionado ubicaciones específicas: un parque, un puente ferroviario abandonado y un albergue temporal que abría solo en noches de frío extremo. El parque estaba casi desierto cuando llegó. Algunos ancianos jugaban ajedrez y un grupo de personas sin hogar compartían una comida improvisada cerca de los baños públicos. Carlos se acercó con cautela, mostrando la descripción del hombre que buscaba. Nadie parecía conocerlo. En el puente, la situación fue similar. Un hombre mayor con barba gris resultó ser demasiado joven, apenas en sus 50, mientras que el salvador de Carlos debía tener al menos 65. El albergue fue su última parada. Una trabajadora social de mediana edad revisó los registros de las últimas semanas. «Tenemos a un hombre que podría coincidir», dijo finalmente. «No suele dar su nombre completo, solo Ernesto E. Viene ocasionalmente, especialmente cuando el tiempo empeora. Es reservado pero educado. Se nota que no siempre vivió en las calles». El corazón de Carlos dio un vuelco. «¿Cuándo fue la última vez que lo vieron?» «Hace 3 días. Mencionó algo sobre buscar trabajo en los muelles». Con esa pista, Carlos se dirigió al puerto. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Entre contenedores y grúas, grupos de jornaleros esperaban ser contratados para turnos nocturnos. Carlos mostró la fotografía a varios capataces, sin éxito. Estaba a punto de rendirse cuando un estibador mayor se detuvo a mirar la imagen. «Este hombre estuvo aquí esta mañana. Lo llaman el profesor, porque siempre está leyendo. Suele dormir en aquel almacén abandonado», dijo, señalando un edificio decrépito al final del muelle. Carlos caminó hacia allí con el pulso acelerado. A cada paso, las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Y si realmente era su padre? ¿Qué le diría? ¿Cómo había terminado viviendo en las calles? Al llegar al almacén, vio una figura solitaria sentada en la entrada, leyendo un libro gastado a la luz mortecina del atardecer. Barba gris, ropa desgastada, pero con una dignidad innegable en su postura. Carlos se detuvo a pocos metros, paralizado por una certeza abrumadora. Había encontrado a su salvador. «Disculpe», dijo Carlos, su voz más temblorosa de lo que hubiera deseado. El hombre levantó la vista del libro. Sus ojos, de un azul profundo idéntico al de Carlos, se entrecerraron con recelo. Por un instante pareció reconocerlo, pero la expresión se desvaneció rápidamente tras una máscara de indiferencia. «¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó con una dicción sorprendentemente clara y educada, cerrando el libro. Era una edición desgastada de El Conde de Montecristo. Carlos dio un paso adelante. «Usted me salvó la vida hace 3 semanas. El accidente de auto, los asaltantes». El hombre lo estudió en silencio, como evaluando qué respuesta dar. Finalmente asintió levemente. «Me alegra ver que se ha recuperado. No fue nada». «Fue todo», insistió Carlos. «Quiero agradecerle adecuadamente». «No es necesario. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Ambos sabemos que eso no es cierto». Carlos extrajo un sobre de su chaqueta. «Quiero ofrecerle una compensación por su valentía». El hombre miró el sobre sin tomarlo, una sombra de orgullo herido cruzando su rostro. «No lo hice por dinero.
Lo sé, pero... Entonces, guárdelo. No lo necesito. Carlos guardó el sobre, desconcertado por el rechazo. Se produjo un silencio incómodo. El hombre volvió a abrir su libro, dando por terminada la conversación. Encontré una fotografía después del accidente, dijo Carlos, sacando la imagen enmarcada de su maletín. Creo que usted la dejó en mi chaqueta. El hombre palideció visiblemente al ver la fotografía. Sus manos, curtidas por años de trabajo y privaciones, temblaron ligeramente. Debe ser un error, murmuró, pero sus ojos traicionaban sus palabras. El niño de la foto soy yo, ¿verdad? Carlos sintió que el mundo se detenía mientras esperaba la respuesta. Y usted es Ernesto Mendoza, mi padre. El hombre cerró los ojos un momento, como si el peso de esas palabras fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. No sé de qué habla, dijo, levantándose con dificultad. Debería irse. Pero Carlos notó algo que confirmó sus sospechas. En la muñeca izquierda del hombre, parcialmente oculto por la manga raída, un reloj antiguo con una inscripción que conocía bien. Era el reloj que su madre le había regalado a Ernesto en su primer aniversario, con las iniciales EM grabadas en la parte posterior. Ese reloj, señaló Carlos, era de mi madre. El hombre cubrió instintivamente el reloj con su otra mano. Por favor, váyase. He pasado 37 años preguntándome qué pasó con usted. Merezco respuestas. Ernesto, porque ahora Carlos estaba seguro de que era él, pareció envejecer 10 años en un instante. Sus hombros se hundieron bajo el peso de décadas de secretos. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta, dijo finalmente. Para tu propio bien. Eso no es su decisión, respondió Carlos, la emoción dando paso a una ira largamente contenida. Era mi padre. Desapareció, nos abandonó a mi madre y a mí. Al menos dígame por qué. Ernesto miró hacia el horizonte, donde las luces del puerto comenzaban a encenderse contra el cielo nocturno. No fue como te contaron, dijo finalmente, su voz apenas audible. Nunca quise abandonarlos. Durante la semana siguiente, Carlos mantuvo una rutina extraña. Por las mañanas dirigía su imperio financiero, tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados y millones en inversiones. Por las tardes visitaba los muelles con comida y ropa limpia para Ernesto, intentando reconstruir el rompecabezas de su pasado. El hombre aceptaba su ayuda con reluctancia, manteniendo una distancia emocional que frustraba a Carlos. Compartía fragmentos de información, pero evitaba las preguntas directas sobre su desaparición. Trabajé en construcción en el sur durante unos años, mencionó un día, mientras compartían un café en un banco frente al mar. Luego, en una biblioteca universitaria. Me gustaba estar rodeado de libros. ¿Por qué no nos buscaste?, preguntó Carlos por enésima vez. Ernesto desvió la mirada. Las cosas son complicadas. Laura notaba los cambios en su esposo. Una noche, mientras Carlos revisaba viejos álbumes familiares, se sentó junto a él. «Estás obsesionado con este hombre», dijo suavemente. «¿Estás seguro de que es tu padre? Han pasado casi 4 décadas». «Cada día estoy más convencido», respondió Carlos. «Tiene el reloj de aniversario, conoce detalles de mi infancia que solo él podría saber. Y sus ojos son exactamente como los míos. ¿Has considerado hacer una prueba de ADN?» Carlos negó con la cabeza. Se niega. Dice que no es necesario, que debería confiar en mi instinto. Eso es conveniente para él, observó Laura con cautela. ¿Qué insinúas? Solo que debería ser prudente. Este hombre aparece de la nada, te salva la vida dramáticamente y resulta ser tu padre perdido. Parece demasiado perfecto. Carlos no había considerado esa posibilidad. ¿Y si todo era una elaborada estafa? Decidió investigar más a fondo.
Al día siguiente, visitó a su madre en la residencia de ancianos donde vivía desde su diagnóstico de Alzheimer temprano. Teresa Mendoza tenía días buenos y malos. Hoy afortunadamente parecía lúcida. «Mamá», dijo Carlos después de los saludos habituales, «necesito preguntarte sobre papá». Teresa se tensó visiblemente. «Sabes que no me gusta hablar de él. Es importante. Creo que lo he encontrado». Su madre palideció. «Imposible». «¿Por qué imposible? ¿Hay algo que nunca me contaste?» Teresa desvió la mirada hacia la ventana. «Tu padre no era un buen hombre, Carlos. Te lo he dicho siempre. Solo me dijiste que nos abandonó. Nunca explicaste por qué». Un silencio pesado llenó la habitación. Finalmente, Teresa suspiró. Había deudas, problemas con gente peligrosa. Un día simplemente desapareció. La policía dijo que probablemente había huido del país. ¿La policía? Nunca mencionaste que la policía estuviera involucrada. Teresa pareció confundida momentáneamente, un destello de su condición asomando. Hay cosas que es mejor olvidar, hijo. Carlos salió de la residencia con más preguntas que respuestas. Esa tarde, cuando visitó a Ernesto, llevó consigo un periódico antiguo que había encontrado en los archivos digitales de la biblioteca municipal. La fecha, 3 meses después de la desaparición de su padre. «Quiero que veas esto», dijo, mostrándole un pequeño artículo en la sección de sucesos. El titular rezaba: «Empresario local desaparecido, investigado por fraude». Ernesto leyó el artículo sin cambiar de expresión. «Los periódicos mienten», dijo finalmente. «¿Entonces no huías de la justicia?» «No de la justicia», respondió Ernesto con una mirada que contenía décadas de dolor. «Huía para protegerlos». «¿De qué?» Ernesto miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. «Hay nombres que es peligroso pronunciar, incluso después de tanto tiempo». «Ya no soy un niño que necesita protección», insistió Carlos. «Merezco la verdad». Ernesto pareció tomar una decisión. «Mañana», dijo finalmente. «Mañana te contaré todo, pero no aquí. Ven a las 7 p.m. al muelle abandonado del sector este, y ven solo». Esa noche, Carlos no pudo dormir. ¿Estaba Laura en lo cierto? ¿Era todo una elaborada manipulación? ¿O finalmente descubriría la verdad que había buscado toda su vida? El muelle abandonado proyectaba sombras alargadas bajo el crepúsculo. Carlos consultó su reloj. 7:05 p.m. Ernesto aún no aparecía. Una inquietud creciente lo invadió mientras observaba las aguas oscuras golpear contra los pilares oxidados. «¿Viniste solo?» «Bien». Carlos se giró sobresaltado. Ernesto había aparecido silenciosamente, vistiendo ropa limpia, la que Carlos le había comprado, y con el cabello y la barba recortados. Parecía una versión envejecida del hombre de la fotografía. «Sígueme», indicó, guiándolo hacia un viejo almacén. En el interior, una pequeña habitación improvisada contenía una mesa, 2 sillas y una caja metálica. «He guardado esto durante décadas», dijo Ernesto abriendo la caja, esperando el momento adecuado que nunca llegó hasta ahora. Extrajo varios documentos, fotografías y un cuaderno gastado. «Trabajaba para Inversiones Costeras, ¿recuerdas?» Carlos asintió. Era la empresa donde su padre había sido director financiero antes de desaparecer. «Descubrí que el presidente, Víctor Salinas, utilizaba la compañía para lavar dinero del narcotráfico. Cuando reuní pruebas, intenté hacer lo correcto». Ernesto extendió varios documentos con firmas y sellos oficiales. «Fui a la fiscalía». «¿Y qué pasó?» «El fiscal estaba comprado. En lugar de investigar a Salinas, me convirtió en el chivo expiatorio. Fabricaron pruebas contra mí y congelaron nuestras cuentas». Ernesto hizo una pausa, su voz quebrándose. «Una noche recibí una llamada. Una voz me dijo que si valoraba la vida de mi familia, desaparecería sin dejar rastro».
Carlos sintió un escalofrío. ¿Por qué no nos llevaste contigo? Intenté contactar con tu madre en secreto, pero me hizo saber que no quería saber nada de mí. Creía las acusaciones. Ernesto sacó una carta amarillenta. Esta fue su respuesta cuando intenté explicarle. Carlos leyó la breve nota con la letra de su madre. No te acerques a nosotros. Carlos está mejor sin un criminal como padre. Ella no sabía. No la culpo, interrumpió Ernesto. Las pruebas parecían contundentes. Yo mismo habría dudado. ¿Qué hiciste entonces? Cambié mi identidad. Trabajé en empleos donde nadie hiciera preguntas, pero nunca dejé de vigilarlos desde lejos. Ernesto mostró fotografías. Carlos, graduándose del colegio, con su toga universitaria, el día de su boda. Siempre estuve ahí, en las sombras. ¿Por qué no te acercaste cuando crecí? Podría haber ayudado a limpiar tu nombre. Salinas siguió siendo poderoso durante décadas. Solo hace 5 años, cuando murió, me sentí seguro. Pero para entonces... Ernesto gesticuló hacia su ropa, su situación. ¿Qué podía ofrecerte? ¿Qué padre regresa después de 30 años para decir, hola, hijo, por cierto, soy un vagabundo? Carlos procesaba esta información cuando Ernesto sacó un último documento. Un recorte de periódico reciente sobre la muerte de Víctor Salinas. Lo que no mencionan aquí es que antes de morir, Salinas confesó varios crímenes a su abogado, incluyendo cómo me incriminó. El abogado me contactó. Ernesto extrajo una carta con membrete legal. Mi nombre ha sido oficialmente limpiado, aunque sin publicidad. Demasiadas personas importantes estarían implicadas. Carlos leyó la carta, fechada apenas un mes antes del accidente. ¿Por eso estabas en esa zona? ¿Me seguías? Ernesto asintió lentamente. Llevaba semanas reuniendo valor para acercarme. Te seguía ocasionalmente, desde lejos. Esa noche fue el destino. O la culpa, sugirió Carlos, una mezcla de emociones contradictorias bullendo en su interior. Quizás ambas, concedió Ernesto. Pero cuando vi que estabas en peligro, no dudé. No podía perderte 2 veces. Carlos observó al hombre frente a él. Su padre, un extraño, un héroe, un fantasma de su pasado. Décadas de resentimiento luchaban contra la evidencia de un sacrificio inimaginable. ¿Por qué dejaste la fotografía en mi chaqueta? Ernesto sonrió tristemente. Un impulso. Pensé que podría morir esa noche, y quería que tuvieras algo para recordarme cómo fui, no como el vagabundo que te salvó. Carlos extendió su mano sobre la mesa, tocando brevemente el brazo de su padre. Necesito tiempo para asimilar todo esto. Lo entiendo, respondió Ernesto. He esperado 37 años. Puedo esperar un poco más. Una semana después, Carlos invitó a Ernesto a su oficina. El contraste no podía ser más marcado. El vagabundo de barba gris en el elegante despacho con vistas a la ciudad que una vez conoció. Impresionante, comentó Ernesto, observando los certificados y reconocimientos en las paredes. Has logrado mucho más de lo que yo jamás soñé para ti. Carlos le ofreció asiento y café en fina porcelana. He verificado tu historia, dijo sin preámbulos. El abogado de Salinas confirmó todo. También encontré registros de tus intentos de comunicación con mi madre. Ernesto asintió sin sorpresa. Sabía que investigarías, no esperaba menos. Hay algo que aún no entiendo. ¿Cómo pasaste de ser un ejecutivo respetado a vivir en las calles? Ernesto contempló su taza de café, como si en ella pudiera ver reflejadas las décadas perdidas. No fue de la noche a la mañana. Al principio tenía algunos ahorros que había mantenido en una cuenta separada. Viví modestamente en otra ciudad, con documentos falsos. ¿Qué salió mal? La soledad principalmente, y la culpa. Ernesto hizo una pausa. Comencé a beber. Perdí empleos.
Gasté mis ahorros. Cuando intenté rehacer mi vida, ya era demasiado tarde. Sin identidad legal, con antecedentes fabricados, las puertas se cerraban. Carlos escuchaba, intentando imaginar esa espiral descendente. Hubo momentos buenos, continuó Ernesto. Trabajé como profesor particular no oficial. Ayudé a muchos chicos de barrios pobres a prepararse para exámenes. Viví en una pequeña habitación sobre una librería durante casi 5 años, el período más estable. ¿Qué pasó entonces? El dueño murió, sus hijos vendieron el negocio. Volví a las calles. Ernesto sonrió con amargura. Es sorprendente lo rápido que la sociedad te vuelve invisible cuando no tienes dirección ni cuenta bancaria. Carlos pensó en las innumerables veces que había pasado junto a personas sin hogar, sin realmente verlas. Habría ignorado a su propio padre en alguna ocasión. Hace 10 años tuve un infarto, continuó Ernesto. Me salvó un programa de atención médica para indigentes. La doctora que me atendió me consiguió un trabajo como vigilante nocturno en un almacén. Por primera vez en años, tuve un techo seguro. ¿Y luego? El almacén cerró durante la crisis económica. Volví a empezar de cero. Ernesto se encogió de hombros. Aprendes a vivir día a día. Los albergues, las bibliotecas públicas, los comedores sociales. Construyes una rutina. No es la vida que imaginé, pero encontré cierta paz. Carlos notó que su padre hablaba sin autocompasión, simplemente relatando hechos. Décadas de supervivencia habían forjado una resiliencia que resultaba admirable y desgarradora a la vez. ¿Nunca pensaste en terminar con todo?, preguntó Carlos con cautela. Muchas veces, admitió Ernesto, especialmente los primeros años, pero siempre había algo que me detenía. Miró directamente a Carlos. Quería verte crecer, aunque fuera desde lejos. Cada logro tuyo que leía en los periódicos me daba fuerzas para continuar un día más. Carlos sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había construido su identidad en oposición al padre que creía lo había abandonado. Su impulso de triunfar, de nunca mostrar debilidad, de acumular éxitos y riquezas, todo había sido para demostrar que era mejor que aquel que los dejó. Y ahora descubría que ese mismo hombre había sacrificado todo por protegerlos, que su mayor orgullo habían sido los logros de un hijo que lo despreciaba. Necesito preguntarte algo más, dijo Carlos finalmente. ¿Por qué no aceptaste mi ayuda económica después del accidente? Ernesto sonrió levemente. Orgullo, supongo. No quería que tu primer acto hacia mí fuera de caridad. No quería ser un problema que resolver con dinero. ¿Y qué quieres ser? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de décadas de ausencia y posibilidades inciertas. Solo quiero ser reconocido, respondió Ernesto finalmente. No como el héroe que te salvó, ni como la víctima de una conspiración. Solo como el hombre que, a pesar de todos sus errores y circunstancias, nunca dejó de ser tu padre. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó Laura mientras observaba a Carlos preparar la habitación de invitados. Es un gran paso. Es mi padre, respondió Carlos, colocando toallas limpias en el baño adjunto. Ha vivido en las calles durante años. No puedo dejarlo ahí ahora que lo he encontrado. Laura suspiró. Entiendo tus sentimientos, pero esto afectará a toda la familia. Los niños vendrán de vacaciones la próxima semana. ¿Cómo les explicaremos que de repente tienen un abuelo que vive con nosotros? Con la verdad, respondió Carlos. Es una lección importante sobre no juzgar a las personas sin conocer su historia. Esa tarde, Carlos recogió a Ernesto en el albergue donde había estado quedándose. Todas sus posesiones cabían en una mochila desgastada y una bolsa de plástico. El contraste con el lujoso penthouse era abrumador. «No tienes que hacer esto», dijo Ernesto mientras el ascensor subía al último piso.
puedo arreglármelas solo. Lo sé, respondió Carlos. No es obligación, es lo que quiero hacer. Los primeros días fueron incómodos. Ernesto, acostumbrado a la libertad de las calles, se sentía confinado en el elegante apartamento. Se despertaba al amanecer y a menudo Carlos lo encontraba en la terraza, observando la ciudad despertar. Laura mantenía una cortés distancia, amable pero cautelosa. Los empleados domésticos no sabían cómo tratar al nuevo residente, que insistía en lavar su propia ropa y mantener ordenada su habitación. «Necesitas ropa nueva», dijo Carlos una mañana, notando que Ernesto seguía usando las mismas prendas gastadas, a pesar de las que le había comprado. «Estas me resultan cómodas», respondió su padre. «No estoy acostumbrado a los lujos». «No es lujo tener más de 2 camisas», insistió Carlos. «Además, quiero presentarte a algunas personas, mis socios, amigos». Ernesto palideció. «No creo estar listo para eso». «¿Por qué no?» «Mírame, Carlos. Soy un viejo que ha pasado décadas en las calles. No encajo en tu mundo. Eres mi padre. Ese es el único lugar donde debes encajar». Gradualmente establecieron una rutina. Por las mañanas desayunaban juntos antes de que Carlos partiera a la oficina. Ernesto pasaba horas en la biblioteca del apartamento, devorando libros que no había podido permitirse durante años. Por las tardes, a veces acompañaba a Carlos a caminar por el parque, donde le contaba historias de su infancia, llenando los vacíos de memoria. Un día, Carlos llegó a casa con una propuesta. «La fundación de la empresa necesita un coordinador para nuestro programa de alfabetización en barrios marginales. Alguien que entienda las necesidades reales de la gente». Ernesto lo miró con suspicacia. «¿Me estás ofreciendo un trabajo por lástima?» «Te estoy ofreciendo un trabajo porque eres la persona más calificada», respondió Carlos. «Fuiste profesor informal durante años. Conoces la calle mejor que cualquiera de nuestros asesores con títulos universitarios». Después de mucha insistencia, Ernesto aceptó visitar la fundación. Para sorpresa de Carlos, su padre se transformó al entrar en contacto con los beneficiarios del programa. Hablaba su lenguaje, entendía sus problemas, ganaba su confianza inmediatamente. «Tienen un buen programa», comentó Ernesto de regreso a casa. «Pero está enfocado en lo que ustedes creen que necesitan, no en lo que realmente les serviría». «¿Cómo lo mejorarías?» Durante la cena, Ernesto expuso ideas tan prácticas y fundamentadas que incluso Laura, inicialmente escéptica, quedó impresionada. «Deberías escuchar a tu padre», dijo ella, sorprendiendo a ambos hombres. «Tiene perspectivas que ninguno de nuestros consultores ha considerado». Esa noche, mientras Carlos trabajaba en su estudio, Ernesto tocó suavemente la puerta. «He estado pensando en tu oferta», dijo. «La aceptaré, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero ganarme el puesto, sin favoritismos. Y quiero comenzar desde abajo como voluntario. Si demuestro mi valía, entonces hablamos de un contrato». Carlos sonrió, reconociendo en esa dignidad obstinada algo de sí mismo. Trato hecho. Los días se convirtieron en semanas. Ernesto se integró al programa de la fundación, ganándose rápidamente el respeto de compañeros y beneficiarios. Carlos observaba con orgullo cómo su padre recuperaba gradualmente la confianza y el propósito que la vida en las calles le había arrebatado. Sin embargo, no todo era perfecto. A veces, Ernesto desaparecía durante horas sin explicación. Otras, Carlos lo encontraba mirando por la ventana con una expresión de profunda melancolía. Los puentes se estaban reconstruyendo, pero las cicatrices de 37 años de separación no desaparecerían de la noche a la mañana. La llegada de los hijos de Carlos coincidió con la primera crisis seria. Miguel, de 17 años, y Sofía, de 15,
reaccionaron con una mezcla de curiosidad y recelo ante el abuelo que nunca habían conocido. «¿Por qué nunca nos hablaste de él?», preguntó Sofía durante la cena familiar. «Es complicado», respondió Carlos incómodo. «¿Complicado por qué vivió en la calle?», insistió Miguel con la franqueza brutal de la adolescencia. «¿O por qué nos abandonó?». «Miguel», advirtió Laura. «Está bien», intervino Ernesto con calma. «Son preguntas válidas». Se dirigió a sus nietos. «Cometí errores y pagué por ellos. No espero que me acepten de inmediato, solo que me den la oportunidad de conocerlos». Los días siguientes fueron tensos. Miguel mantenía una distancia deliberada, mientras Sofía observaba a Ernesto con una mezcla de fascinación y desconfianza. Carlos intentaba mediar, pero sus propias emociones no resueltas complicaban la situación. Una tarde, Carlos regresó temprano y encontró el apartamento vacío. Sobre la mesa del comedor había una nota escrita con la inconfundible letra de Ernesto. «Necesito espacio. Volveré pronto». El pánico inicial dio paso a la ira. ¿Acaso su padre estaba repitiendo el patrón de abandono? Carlos llamó a la fundación, a los albergues que Ernesto solía frecuentar, incluso a la policía. Nadie lo había visto. 3 días después, cuando Carlos consideraba seriamente organizar una búsqueda, Ernesto regresó. Parecía cansado, pero sereno. «¿Dónde demonios estabas?», exigió Carlos, la preocupación manifestándose como furia. «Necesitaba pensar», respondió Ernesto simplemente. «Volví a los muelles. 3 días sin una llamada. ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos?». «Lo siento. No estoy acostumbrado a rendir cuentas a nadie». Carlos respiró hondo, intentando calmarse. «No puedes simplemente desaparecer así. No después de todo lo que hemos pasado para encontrarte». «Ese es precisamente el problema», dijo Ernesto, sentándose pesadamente. «Me encontraste, me trajiste aquí, me diste un trabajo, un propósito, pero todo en tus términos. Mis términos. Te he dado todo lo que necesitabas, excepto espacio para decidir qué quiero realmente». Ernesto miró directamente a su hijo. «Agradezco todo lo que has hecho, Carlos, pero a veces siento que estás compensando 37 años de ausencia en unas pocas semanas, y es asfixiante». La palabra golpeó a Carlos como una bofetada. «¿Asfixiante? ¿Así describes tener un techo, comida, familia? Describe tener que adaptarme a una vida que no elegí, a un ritmo que no puedo seguir». Ernesto suspiró. «Pasé décadas dependiendo solo de mí mismo. La libertad era lo único que tenía. Ahora tengo comodidades, pero me siento atrapado». Carlos se dejó caer en una silla, la ira dando paso a una comprensión reluctante. «¿Qué quieres entonces? ¿Volver a las calles?». «Quiero encontrar un equilibrio. Quiero ser parte de tu vida, conocer a mis nietos, trabajar en la fundación, pero necesito hacerlo a mi manera, a mi ritmo». Esa noche Carlos reflexionó sobre la conversación. Había estado tan enfocado en reparar el pasado que no había considerado cómo su padre experimentaba el presente. Para él, rescatar a Ernesto de las calles era un acto de amor y justicia. Para Ernesto, podía sentirse como otra forma de perder el control sobre su vida. Al día siguiente, Carlos propuso un compromiso. Ernesto se mudaría a un pequeño apartamento cerca del penthouse, manteniendo su independencia, pero permaneciendo conectado con la familia. Trabajaría en la fundación según sus propios términos, y participaría en las actividades familiares cuando se sintiera cómodo. «No quiero que te vayas», admitió Carlos, «pero entiendo que necesitas espacio». «No me voy», corrigió Ernesto. «Solo estoy encontrando mi lugar». Sorprendentemente, este nuevo arreglo mejoró la relación con los nietos. Miguel, impresionado por la independencia de su abuelo, comenzó a visitarlo en su apartamento, donde Ernesto le enseñaba ajedrez y discutían sobre libros que ambos disfrutaban.
Sofía descubrió que su abuelo tenía un talento natural para la fotografía, una pasión que ella compartía. Laura, observando estos desarrollos, comentó a Carlos: «Es curioso. Cuando intentabas controlarlo todo, había resistencia. Ahora que le has dado libertad, está más presente que nunca». Carlos asintió, reconociendo la ironía. Supongo que ambos necesitábamos aprender a encontrar nuestro lugar en la vida del otro. El orgullo, que había sido una barrera entre ellos, ahora se transformaba gradualmente en respeto mutuo. Carlos admiraba la dignidad y resiliencia de su padre. Ernesto se enorgullecía genuinamente de los logros de su hijo y sus nietos. No era una reconciliación perfecta, pero era auténtica. Y por primera vez, ambos hombres sentían que avanzaban hacia el futuro en lugar de quedar atrapados en el pasado. Un año después del accidente que había reunido a padre e hijo, la familia Mendoza se preparaba para una ocasión especial. La fundación inauguraba un nuevo centro comunitario en el mismo barrio donde Ernesto había salvado a Carlos, y el proyecto llevaba el nombre de Centro Ernesto Mendoza para el Desarrollo Comunitario. Ernesto, vestido con un traje sencillo pero elegante, parecía nervioso mientras Carlos ajustaba su corbata. «No estoy seguro de merecer esto», murmuró. «Solo hice lo que cualquier padre habría hecho». «No es solo por salvarme», respondió Carlos. «Es por todo lo que has logrado este año. El programa de alfabetización ha triplicado su alcance bajo tu dirección. Has creado oportunidades de empleo para personas que la sociedad había descartado». Ernesto había encontrado su vocación en la fundación, aplicando décadas de experiencia en las calles para desarrollar programas verdaderamente efectivos. Su enfoque práctico y su capacidad para conectar con los beneficiarios habían transformado la organización. La ceremonia de inauguración reunió a figuras importantes de la ciudad: políticos, empresarios, periodistas. Para sorpresa de Carlos, su madre había insistido en asistir, a pesar de que su condición había empeorado en los últimos meses. Teresa Mendoza, en silla de ruedas, pero elegantemente vestida, observaba todo con una mezcla de confusión y lucidez intermitente. Cuando Ernesto se acercó a saludarla, todos contuvieron la respiración. «Hola, Teresa», dijo suavemente. «Ha pasado mucho tiempo». Teresa lo estudió con intensidad. Por un momento pareció no reconocerlo. Luego sus ojos se iluminaron. «Ernesto, ¿volviste?» «Sí», respondió él, tomando su mano con delicadeza. «Lamento haber tardado tanto». «Te esperé», dijo ella con la sencillez descarnada que a veces acompaña al Alzheimer. «Sabía que no nos habías abandonado». Carlos, observando la escena, sintió un nudo en la garganta. Su madre, en sus momentos de claridad durante el último año, había recibido la noticia del regreso de Ernesto con una mezcla de emociones. Había días en que lo recordaba como el villano de su historia, otros en que hablaba de él con cariño. Hoy, afortunadamente, parecía recordar al hombre que había amado. Durante la ceremonia, Carlos pronunció un discurso que había preparado cuidadosamente. «Hace un año, un accidente casi me cuesta la vida, pero lo que parecía una tragedia se convirtió en el mayor regalo, la oportunidad de recuperar a mi padre y descubrir una verdad que había permanecido oculta durante décadas». Relató brevemente la historia de Ernesto, su sacrificio, sus años en las calles y su extraordinaria contribución a la fundación. Muchos en la audiencia se conmovieron visiblemente. «Este centro lleva su nombre no porque sea mi padre, sino porque encarna los valores que queremos promover. Resiliencia, dignidad y la creencia de que nunca es tarde para reconstruir una vida o tender un puente sobre el abismo que nos separa de los demás». Cuando Ernesto subió al escenario para cortar la cinta inaugural,
recibió una ovación que lo dejó momentáneamente sin palabras. Este hombre, que durante décadas había sido invisible para la sociedad, ahora era reconocido y celebrado. «No soy bueno con los discursos», comenzó, «pero sí con las historias verdaderas. La mía es simple. Perdí todo, incluso mi identidad. Viví en las sombras, observando crecer a mi hijo desde lejos, demasiado orgulloso o demasiado cobarde para acercarme». Hizo una pausa mirando a Carlos y su familia. «El destino me dio una segunda oportunidad cuando más la necesitaba. Este centro existe para ofrecer esa misma oportunidad a quienes la sociedad ha olvidado. Porque si algo aprendí en las calles es que todos merecemos ser vistos, no solo como problemas a resolver, sino como personas con dignidad y potencial». Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían las instalaciones, Carlos encontró a su padre contemplando una fotografía enmarcada en la entrada, la misma imagen que había dejado en su chaqueta la noche del accidente, ahora ampliada y restaurada. «¿Sabes qué pensaba cuando te vigilaba desde lejos todos esos años?», preguntó Ernesto. «Dímelo». «Me preguntaba si algún día tendría el valor de acercarme, de explicarte todo. Temía tu rechazo, tu odio justificado. Nunca imaginé esto». Gesticuló hacia el centro, hacia la familia reunida a pocos metros. «La vida da giros extraños», reflexionó Carlos. «Construí mi carrera intentando demostrar que era mejor que el padre que creía me había abandonado. Y resulta que ese mismo impulso me convirtió en alguien muy parecido al hombre que realmente eras». Ernesto sonrió. «Ambos somos obstinados, orgullosos, quizás por eso nos costó tanto encontrarnos». Miguel se acercó, interrumpiendo el momento. «Abuelo, los chicos del programa de arte quieren mostrarte sus trabajos. Han hecho algo especial para ti». Ernesto asintió, colocando brevemente su mano sobre el hombro de Carlos antes de seguir a su nieto. Esa noche, la familia cenó junta en el pequeño apartamento de Ernesto, un espacio modesto pero acogedor que reflejaba su personalidad. Estanterías llenas de libros, fotografías de sus nietos y algunas plantas que cuidaba con esmero. Teresa, en uno de sus momentos de lucidez, observaba a su ex esposo y su hijo conversando animadamente. «Siempre supe que se parecían», comentó a Laura. «Tercos como mulas, los dos». Laura sonrió. «Es extraordinario cómo han logrado reconstruir su relación después de tanto tiempo. El amor verdadero siempre encuentra su camino», respondió Teresa con inesperada claridad. «A veces toma desvíos, pero llega a su destino». Carlos, escuchando el comentario, miró a su padre. Ambos habían recorrido caminos difíciles. Uno en las alturas del poder corporativo, otro en las profundidades de la marginación social. Y sin embargo, aquí estaban, reunidos por un accidente que podría haber terminado en tragedia, pero que se había transformado en redención. «Por los desvíos que nos trajeron aquí», brindó Carlos, levantando su copa. Ernesto asintió, completando el pensamiento. «Y por los caminos que aún nos quedan por recorrer juntos». En ese momento, rodeado de 3 generaciones de su familia, el mendigo que había salvado la vida de su hijo finalmente encontró lo que había perdido décadas atrás. No solo un hogar o un propósito, sino la certeza de que, a pesar de todo, nunca había dejado de ser padre.